¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un viaje bien interesante para responder una de esas preguntas que, aunque no nos la hagamos todos los días, define cómo vivimos. ¿De dónde salen las leyes que ordenan nuestra sociedad? Seguro que sí. Es que es una pregunta clave, porque las leyes están en todos lados. Y la respuesta, van a ver, nos lleva por un camino increíble, desde los mitos de la antigüedad hasta los pasillos del poder de hoy. Bueno, sin más vueltas, arranquemos. Para empezar este viaje, lo primero es lo primero. Tenemos que tener bien claro qué es exactamente una ley. Y fíjense qué curioso el origen de la palabra. Viene del latín lex, que simplemente significa leer. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma las leyes, como la famosa ley de las 12 tablas, no se guardaban en un cajón. No, señor. Se escribían en planchas y se leían en voz alta, en público, para que todo mundo las conociera y nadie pudiera decir, yo no sabía. La ley nació para ser leída. Claro, hoy en día la definición se ha pulido un poco. Una ley es una norma, una regla que viene del poder legislativo, o sea, un congreso, un parlamento. Y acá están las dos palabras mágicas. Es obligatoria y coercitiva. ¿Qué significa? Que hay que cumplirla sí o sí, y si no, el Estado puede obligarnos a hacerlo. Y estas leyes modernas tienen como un ADN propio. Son racionales, es decir, alguien las pensó, las discutió. Son teleológicas, que suena raro, pero solo quiere decir que tienen un fin, un objetivo, como mejorar la seguridad o proteger el ambiente. Son generales, o sea, no tienen nombre y apellido, son para todos. Y son perennes, que están hechas para durar. Ahora que ya tenemos claro qué es una ley hoy, vamos a rebobinar la cinta, pero mucho. Vamos a viajar a un origen que la verdad sorprende bastante, el origen sagrado. Y acá está el dato que lo cambia todo. Las primerísimas leyes no nacieron porque un grupo de sabios se sentó a pensar qué era lo más justo. No, nacieron directamente de la religión. Se consideraban mandatos de los dioses. Y vemos ejemplos por todos lados. En Creta, el rey Minos decía que sus leyes se las dictaba el mismísimo Zeus. Platón, uno de los grandes pensadores, creía que obedecer la ley era en el fondo obedecer a los dioses. E incluso Aristóteles se dio cuenta de que las primeras normas se cantaban casi como si fueran oraciones religiosas. Esta frase de Platón lo resume perfecto. Violar la ley no era un simple delito, era un sacrilegio, una ofensa a lo divino. Por eso se creía que las leyes eran sagradas, y por supuesto, no se podían cambiar. Miren este cuadro, porque la transformación es brutal. Pasamos de leyes que venían de los dioses, que eran sagradas e intocables, a leyes que vienen de la razón humana, que son seculares, o sea, no religiosas, y que afortunadamente podemos cambiar cuando dejan de servir. Ok, entonces, si ya no tenemos mandatos divinos, ¿cuál es la roca, la base sobre la que se construye todo nuestro sistema legal hoy? Eso nos lleva a lo que podríamos llamar la ley de leyes. Y esa ley suprema es, claro, la Constitución. Es el documento más importante, el que está por encima de todo. Y atentos a esto, su función principal no es decirle a la gente cómo comportarse, sino ponerle las reglas del juego a los que gobiernan. Y su misión es, básicamente, doble. Por un lado, es un escudo, protege nuestras libertades. Y por otro, es un mapa, organiza el poder del Estado. Lo divide en los famosos 3 poderes, para que ninguno se vuelva demasiado fuerte. El legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que las aplica, y el judicial, que resuelve los conflictos. Muy bien, ya tenemos la base. Ahora, vamos a la parte práctica, a ver cómo funciona la fábrica de leyes en el mundo moderno. Es como un viaje, un camino que tiene que seguir una idea para poder convertirse en una ley de verdad. Y tienes 5 paradas obligatorias. Arranca como una iniciativa. Luego pasa por la discusión, la sanción, la promulgación y finalmente la publicación. Solo ahí se convierte en algo que todos debemos cumplir. Y esta tabla lo explica perfecto. Primero, la iniciativa. Es cuando alguien, como un diputado o el presidente, presenta un proyecto. Después, la discusión. Las cámaras del Congreso lo debaten, le cambian cosas, lo votan. Si se aprueba, llega la sanción, que es el ok final del poder legislativo. De ahí pasa el presidente, que le da la promulgación,
o sea, la declara oficialmente como ley. Y el último paso, clave, es la publicación en un diario oficial, para que toda la ciudadanía se entere de que existe y es obligatoria. Pero, un momento. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba una ley y el presidente no le gusta para nada? ¿Tiene que firmarla igual? No. Para eso existe un mecanismo de equilibrio fundamental, el veto. El veto es básicamente la capacidad que tiene el presidente de ponerle un freno a una ley. Ojo, no es que la destruya, pero sí la devuelve al Congreso diciendo esto no me parece conveniente. Suspende su nacimiento, por así decirlo. Es un contrapeso de poder importantísimo. Y no tiene tiempo infinito para decidirse, ¿eh? El reloj empieza a correr en cuanto recibe la ley. Tiene exactamente 10 días para firmarla o para vetarla. Ahora, ¿y si el presidente se hace el distraído y no hace nada en esos 10 días? Bueno, el sistema tiene una respuesta. Si hay inacción, el presidente del Congreso puede saltarlo y promulgar la ley él mismo. El proceso no se puede quedar estancado. Pero este poder del veto no es absoluto. Tiene sus límites. Por ejemplo, si el presidente veta una ley, pero el Congreso vuelve a aprobarla con una mayoría especial de 2/3, el presidente está obligado a promulgarla. Tampoco puede vetar leyes que solo interpretan la Constitución o que proponen una reforma constitucional. Y así llegamos al final. Hemos visto todo el viaje, de un mandato divino intocable a un proceso humano, racional, lleno de debates y contrapesos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que creo que es fundamental. Si las leyes son un producto humano, ¿podemos estar seguros de que siempre son justas? Ahí queda, para seguir pensándolo. ¡Hasta la próxima!